Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos continuando con la lectura de la palabra. Hoy es el día 1 de la semana, el día 1 de la semana 31. ¿Sí? Y vamos a estar leyendo, ubiquen en sus Biblias, la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que traiga revelación a nuestra vida, a nuestro espíritu de la palabra de Dios, para que se haga viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sea en vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertíos en los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Segunda, capítulo 2, ministerio de Pablo a Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque vuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como de agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos ser carga como apóstol de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo al evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestros trabajos y fatigas, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de lo que vuestras propias nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo,
de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestros rostros, por lo cual queríamos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona o de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarnos más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os padecimos que íbamos a pasar tribulación, como ha conocido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, la venida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es buena, es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el Señor, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habréis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que nos hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los afuera y no tengáis necesidad de nada. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, repentina como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinándonos todos, retened lo bueno, abstenéis de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Hermanos, orad por vosotros. Salud a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro con el Señor que esta carta le sea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. Wow, tremenda carta que el apóstol Pablo le envía a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y algo que me sorprende es que el apóstol Pablo, por diferentes circunstancias, dice que Satanás se cruzó en el camino y no pudo ir, pero fue Timoteo, el cual trajo muy buenas noticias, donde manifestó que estaban caminando en la fe, que estaban fieles a la palabra, fiel al evangelio, que estaban juiciosos, y Pablo los felicita. Así que esto es maravilloso, esta noticia que le llega al apóstol Pablo. Pero dice también que pues no ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a los hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nos manda también a vivir en la santidad. Qué importante lo que estamos hablando últimamente de la santidad. Sin santidad no vamos a ver la gloria de Dios. Y nos da un recorderis de lo que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es para uno meditarlo y para poder uno llenarse uno de todo lo que aquí el Señor nos promete. Pero hay muchas cosas aquí también que podremos, porque recordemos que
el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, ¿sí? Así que Paz dice que también aquí nosotros, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios con ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Bueno, mis hermanos, hay mucho que estudiar. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Bendiciones, bye bye.